Gracias, Señor, te damos porque tu amor es incondicional. Gracias te damos porque nadie nos ha podido amar como tú nos amas. Gracias por esas nuevas oportunidades y esos nuevos comienzos que siempre están disponibles para aquel hombre y aquella mujer que le diga que sí a tu llamado. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que tu presencia sea revelada. Hoy te pido, Señor, que aquel que no te haya conocido hoy te pueda conocer y tener un encuentro contigo. Que la persona que se alejó, que siente un vacío en su corazón, que se sienta frío, hoy pueda también tener un reencuentro contigo. Bendecimos tu nombre y a ti te damos toda gloria, toda honra, poder y alabanza. Y como pueblo decimos, amén, amén y amén. No se siente. Salga de su silla. Dele una palabra a alguien. Salude, abrace, bendiga. Dele la bienvenida por estar en esta casa que es su casa. Declare que los cielos se abren. Diga que los cielos se abren. Dígale que Dios le hace justicia. Dígale que esta semana Dios tiene algo especial. Dígale que la boca de Dios se va a abrir a su favor. Dígale que esa puerta se abre. Abrace con amor. Abrace con amor. Dígale, Dios tiene algo para ti especial hoy. Vamos, salga de la silla. Salga de la silla. Dígale, somos familia. Somos familia. Estás en casa. Estás en casa. Que nadie se vaya de aquí sin un abrazo. Declare bendición. Esa es la diferencia entre llegar a una iglesia y llegar a la casa de papá. Bueno, hoy termino la serie en el desierto y les anuncio, puedo escribir otro libro con lo que tengo. Muy probablemente lo haga. Muy probablemente lo haga. Porque fue una experiencia que nos marcó. A mí me marcó. He entendido tantas cosas. Cosas que antes no entendía. Y quiero decirle, no hay atajos. Vamos a pasar por el desierto. No una vez, muchas veces. Lo importante es aprender de todas ellas. Amén. ¿Me podrían subir un poquito el volumen? Es que yo no sé si me oyen bien atrás, por favor, para no forzar mucho la voz. Muy bien, termino la serie del desierto y lo termino con un personaje muy especial. Un personaje que yo creo que a todos y a todas nos ha marcado la vida. Quiero hablar hoy acerca de un hombre que fue clave, que fue un instrumento importantísimo para dar a conocer el evangelio, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación.
un instrumento que el Señor utilizó para llevar la palabra a un pueblo que no tenía promesa, que no tenía pacto, que no tenía herencia. Ninguna persona, aparte de nuestro Señor Jesucristo, modeló e influyó tanto la historia del cristianismo como Él. Me refiero al apóstol Pablo. Amén. Yo creo que si nosotros tuviésemos la opción de tomar partido por algún personaje de la palabra, yo creo que yo me hubiera considerado pablista. Amén. Lo conocemos primero como Saulo de Tarso. Saulo proviene del nombre Saúl, que significa aquel que ha sido pedido por Dios. Vea qué tremendo. Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. Definitivamente Dios nos puso nombre, ¿verdad que sí? Definitivamente usted no solamente se ha engendrado, sino que se ha engendrado también un propósito divino en su vida. Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, enemigo acérrimo de la nueva iglesia que se levantaba. Pero este hombre tiene un encuentro con la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es Jesucristo. Tuvo un encuentro con el Dios al que perseguía y tuvo ese encuentro en un lugar desierto, camino a Damasco. Pero si usted se mete a estudiar la historia de Pablo, usted se dará cuenta que Pablo fue formado y fue instruido en el desierto también. Porque después de conocer al Señor, prácticamente después de que lo conoce, voluntariamente, Pablo tiene un exilio de 3 años en el desierto de Arabia. Saulo, y es que todos somos Saulo. Un caso imposible para los hombres. Saulo, un caso perdido. Nadie que conociera a Saulo se pudo haber imaginado la transformación que iba a experimentar este hombre. Nadie que hubiese conocido a Saulo quedó sin asombrarse, porque de perseguidor de Cristo pasa a ser esclavo por amor de Él. Y es que si usted ha sido un caso perdido, si usted fue de esas personas que no tenían remedio, entonces esta es la historia suya y la historia mía. Amén. Y es que vemos nuevamente en la historia de este hombre cómo el Señor utiliza el desierto para formarnos. Porque el método de Dios es meter a ese hombre o esa mujer cuyo propósito divino se tiene que cumplir y meterlo al desierto para ahí ser formado. Saulo era un hombre brillante, con una mente prodigiosa. Nacido en Tarso de Cilicia. Algunos historiadores dicen que es la Turquía actual. Dueño de un temperamento colérico y de una personalidad excepcional. Y algunos se han dedicado a estudiar los temperamentos e inclusive han hecho un panorama acerca de personajes bíblicos y de su temperamento, porque temperamento todos tenemos, es lo que nos caracteriza. Nosotros actuamos según el temperamento. Hipócrates, el padre de la medicina, hace una clasificación de 4 temperamentos. Y tal vez es la clasificación más antigua.
estudia él y dice que hay un temperamento sanguíneo. Y los sanguíneos son gente cálida, extrovertida y generosa, pero con un carácter débil, emocionalmente inestables y muy impulsivos. Y en esta clasificación calza muy bien el apóstol Pedro. Luego nos habla de los melancólicos. Son abnegados trabajadores, leales y perfeccionistas, pero inseguros, depresivos y les cuesta delegar. Tenemos aquí a Moisés y tenemos aquí a Elías. Luego tenemos el flemático, aquellas personas calmadas, organizadas, pasivas y confiables, pero indecisos, gente que se resiste al cambio y personas muy tercas. Tenemos a Abraham dentro de esta clasificación. El colérico es un líder nato, tiene una voluntad firme y es extrovertido, pero es sarcástico, es rencoroso, es cruel, es autoritario y autosuficiente. Y tenemos a nuestro amado Pablo dentro de esta clasificación. Y es que todos y todas tenemos un temperamento, y nuestra gran lucha tiene que ver con ese temperamento. Por eso el apóstol Pablo decía: porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. La lucha suya y la lucha mía es contra el temperamento. Pero gloria a Jesucristo, que cuando el Espíritu Santo de Dios entra a nuestra vida, transforma también el temperamento. Amén. Y entonces esa chicha que usted tiene, esa impulsividad que usted tiene, esa pasividad, porque déjeme decirle que la pasividad no es el rasgo o la característica de una personalidad. La pasividad es un demonio. Es un demonio. Porque la palabra del Señor dice que solo los violentos arrebatan y un pasivo nunca arrebata nada. Amén. Esa indecisión que usted tiene, esa resistencia al cambio es transformada. Y entonces vemos en Gálatas 5, del 22 al 23, que la personalidad suya llega a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, confianza, mansedumbre, templanza, todos los frutos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya usted no es esa persona iracunda, ya usted no puede ser esa persona rencorosa, ya usted no puede ser esa persona cruel, sarcástica. Amén. Autosuficiente y autoritaria. Usted entonces refleja el carácter de Cristo. Amén. Qué gran responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos de reflejar a Cristo. Y así era Saulo. Era duro, sarcástico, era cruel, autoritario, asesino. Mire qué tremendo, asesino. Y además muy religioso. Y además muy religioso. Porque la religión no hace bueno a nadie. Amén. La religión a nadie hace bueno. Es más, hay muchos que utilizan la religión para disfrazar su maldad. Hay mucha gente mala en la iglesia. No debería de ser, pero hay mucha gente mala en la iglesia. Podríamos decir que Pablo fue un hombre muy malo, pero que practicaba la religión con excelencia. Pablo era un hombre cruel y rencoroso, pero iba a todos los cultos. Era un sarcástico, autosuficiente y orgulloso, pero no se perdía una sola ceremonia de la sinagoga. Diezmaba, ofrendaba, daba limosna. Un hombre malo, pero religioso. Tenía religión, pero no relación.
Tenía religión, pero no había demostración. Practicaba ritos y rituales que no producían absolutamente nada. Pablo era un fariseo que oraba en público y que le decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy igual que todos. Te doy gracias porque yo soy casi perfecto como tú eres perfecto. Vea qué tremendo, qué humildad más grande, ¿verdad que sí? Orgulloso, porque uno de los grandes problemas de Pablo fue el orgullo. El orgullo. ¿Y cómo usted contrarresta el orgullo? Siendo humilde. Amén, siendo humilde. Orgulloso de su conocimiento, orgulloso de su formación, orgulloso de su ciudadanía, orgulloso de su educación. Por eso veamos lo que dice Filipenses 3:5. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo. En su traducción muy probablemente diga hebreo de hebreos. Como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos que exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Un hombre brillante, un hombre que había recibido la mejor educación posible, porque en Hechos 22:3 nos dice que su maestro fue Gamaliel. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Esa era la carta de presentación de Pablo. ¿Cuál sería su carta de presentación? Limonense de limonense, de la pura cepa, instruido en el colegio diurno de Limón, graduada en la escuela de niñas Rafael Iglesias Castro número 2. ¿Cuál sería nuestra carta de presentación? Pablo o Saulo se creía un hombre de alcurnia, aferrado a lo que creía. Y si usted no creía lo que él creía, usted se convertía en un enemigo a muerte. Perseguidor cruel y desalmado. Esta es la primera etapa que todos y todas conocemos de Saulo. Pero aquel hombre orgulloso, aquel religioso, aquel asesino, aquel perseguidor de la iglesia, para aquel hombre Dios también tenía un propósito. Los hombres veían en Pablo lo que Pablo hacía, lo que Saulo hacía. Los hombres veían en él un hombre arrogante. Los hombres veían en él una amenaza. Pero Dios tenía un propósito con Saulo de Tarso, como tiene un propósito con su vida también. Y mire cómo le veía Dios a él. Vámonos a Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo aquí a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquel asesino, aquel hombre cruel, aquel perseguidor desalmado, para Dios era un instrumento escogido para llevar su nombre donde nadie le había oído. Hoy yo quiero decirle que el mismo propósito tiene Dios para su vida. El mismo propósito
propósito tiene Dios para usted? Usted es un instrumento escogido por Dios para llevar su nombre donde nadie le ha conocido. ¿De dónde viene usted? Porque Saulo era un religioso, tal vez usted no. ¿Cómo le ven a usted? ¿El arrogante del barrio? ¿La que quitaba maridos? ¿El que vendía drogas? ¿El mentiroso? Pues Dios puede cambiar su vida, Dios puede cambiar su destino, Dios puede cambiar su reputación, Dios puede cambiar su nombre si usted lo deja. Amén. Yo lo he escogido. Qué lindo saber que Dios mismo nos ha escogido. Qué lindo saber que en Él tenemos la posibilidad de escribir una nueva historia en nuestra vida. Amén. Usted es un plan de Dios. Usted es un plan de Dios. Amén. Por eso el desierto nunca será un accidente. El desierto en la vida suya y en la vida mía forma parte de ese plan de Dios. Amén. Vámonos a Hechos 9, versículo 1. Hechos 9, versículo 1. Y así empieza la historia del apóstol Pablo. Dice en la Reina Valera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En otras versiones dice, en el lenguaje actual, Saulo estaba furioso. En la Nueva Traducción Viviente dice: Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores de Cristo. Yo imagino que Saulo se levanta y dice: uy, ¿a cuántos mato hoy? Uy, ¿a cuántos mato hoy? ¿A cuántos me he hecho hoy? ¡Qué tremendo! Dice, respirando amenazas. Respirando amenazas. No le conmovió el asesinato de Esteban, del cual fue testigo. Mire, y ahí tuvo la oportunidad de haberse arrepentido. Igual oportunidad que tuvieron todos los que estuvieron presentes en ese acontecimiento. Vámonos a Hechos 7. Versículos del 51 al 58, porque esta porción de la palabra es preciosa. Y Esteban exhortando al pueblo, llevándolos a través de la historia. Y cómo a través de la historia Dios siempre estuvo con ellos. Si usted vuelve a ver atrás, si usted vuelve a ver su historia, y si usted está hoy aquí, es porque Ebenezer hasta aquí le ha traído Jehová. Hasta aquí le ha traído Jehová. Y concluyendo su mensaje le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mire, el mensaje de Esteban fue uno de los mensajes más confrontadores. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, como cuando hacen los chiquitos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Algo en la atmósfera era especial, porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, algo pasa. Pero ellos estaban tan ciegos,
era tanta la soberbia de su corazón que la gloria de Dios les fue indiferente. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Me impacta mucho el versículo 57, que creo que no me lo pusieron. Y dice, entonces ellos, dando grandes voces, se toparon los ojos, dice la palabra, y se toparon los oídos. Se taparon los oídos y los ojos y el corazón y la boca y todo. Arremetieron a una contra él. Cuando el Espíritu Santo de Dios le habla a usted y usted se tapa los oídos y usted se tapa los ojos y usted se tapa el corazón, usted va a llegar a hacer cosas que en la vida se imaginó poder haber hecho. La palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Ellos tenían religión y tenían ley, pero tenían un corazón endurecido. Cuando el Espíritu Santo de Dios está hablando y usted hace esto, ay de usted, ay de usted. Aquellos hombres religiosos se convirtieron en asesinos. Dios habla de muchas maneras. Y si usted no entiende por las buenas, va a entender por las malas. Porque si vemos la palabra del Señor, ciertamente el Señor le dijo a Ananías, instrumento me escogido es este, pero también le voy a enseñar lo que va a tener que padecer. La palabra de Dios o desata paz o desata furia, y estamos viviendo esos tiempos. Dice, respirando amenazas. La palabra respiración aquí es la palabra ebneo, de la raíz eb, que significa interior, significa adentro. Me llamó mucho la atención respirando amenazas, y me detuve muchas horas en esto, porque siento yo que es que Pablo llevaba una lucha adentro. Siento yo que en Pablo había una incomodidad, pero era adentro, no era provocado por lo que estaba afuera. Hay luchas que llevamos adentro y se disfrazan o pretendemos disfrazarlas con cosas de afuera. Perseguidor del evangelio. Lo que estamos viviendo en este momento. Se han levantado muchos Saulos a perseguir a los cristianos. Pero ¿sabe qué veo yo en ellos? Veo corazones adoloridos. Veo gente que ha sido marcada por el dolor, por la falta de perdón, por la falta de identidad. Y yo veo a un Pablo luchando con demonios internos. Muchas veces la religión nada más es la excusa para poder pelear. Un orgulloso esconde una muy baja autoestima. Un orgulloso esconde una inseguridad terrible y una falta de identidad. Y le vuelvo a repetir, muchas veces la religión es nada más la excusa para criticar, para menospreciar y para perseguir. Lo que hay dentro es un corazón enfermo. Hay luchas que parecen que son de afuera, cuando verdaderamente se llevan por dentro. Y la lucha de Pablo parecía ser por dentro. Respiraba de su interior. Respiraba, dice la palabra, amenazas de muerte. La paz no le dio, la religión no le dio paz. La religión no le dio dominio propio, ni la educación, ni una mente brillante. Había algo en él que estaba en contienda, muy probablemente con él mismo. Los historiadores nos cuentan del aspecto de Pablo. Pablo no era un hombre agraciado,
Dicen que Pablo era pequeñito, gordito, corbeticas, jorobado, calvito o con muy escaso pelo. Sus cejas se pegaban. Y no tenía un hablar muy gracioso. Perdone si esa es su descripción, pero así era Pablo. Así era Pablo. Gloria a Jesucristo. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Aquí no hay ninguno. Amén. Muy probablemente lleno de complejos. Muy probablemente con vacíos internos. Muy probablemente necesitaba sobresalir por algo, aunque ese algo sea malo. Hay gente que necesita sobresalir por algo, aunque ese algo sea malo. Hechos 9, versículo 3. Y yendo por el camino. Y yendo por el camino. El camino de Galilea a Damasco se hace a través de lugares desiertos. Pero Dios tenía la hora, Dios tenía el día, Dios tenía el segundo. Jamás lo había esperado él. Jamás esperó él que él iba para un encuentro con el Cristo de la gloria. Amén. Jamás esperó él. Él iba a perseguir, pero en realidad él estaba siendo perseguido. Dios tiene un tiempo, Dios tiene el momento en que se va a revelar a tu vida. Amén. Dios tiene el tiempo, Dios tiene el momento en que se va a revelar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu padre, a tu madre. Amén. Ay, Dios. Ya el Señor sabía, iba de camino, pero Dios estaba en ese camino. Y Dios iba a irrumpir, dispuesto a transformar la vida de Pablo. Dios puede transformar la vida de alguien en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque Dios es soberano. El Espíritu Santo es soberano y sopla donde quiere. Iba por mal camino. Y Dios es tan maravilloso, tan misericordioso, que así actúa Dios, no solamente con Saulo de Tarso, sino conmigo y con usted, alcanzándonos cuando estábamos en el peor de los estados. Ya el rencor no le cabía en el corazón a Pablo, ya la maldad no le cabía en el corazón, pero Dios estaba ahí, en el camino que iba Pablo. Te pregunto, ¿te acuerdas cómo era tu camino? ¿Dónde estaba usted cuando Dios lo encontró? ¿En qué condición estaba usted? Saulo de Tarso no tiene un encuentro con el Señor en una iglesia. No fue a través de una gran predicación. Yo lo creo y lo declaro, que mientras usted está aquí, Dios está tratando con su familia. Que mientras usted está aquí, Dios está tratando con ese imposible. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted no va a abrir su boca, que va a ser Dios el que hable por usted, que va a ser Dios el que trate por usted. Amén. Porque Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Pablo iba en el camino y en el camino lo encontró a él. Y mire qué tremendo, dice cerca del mediodía. Pero aquella luz fue más fuerte que la luz del sol. Qué tremendo, ¿verdad? Porque los deslumbró. Aquel resplandor del cielo le entró en el corazón a Pablo e iluminó todas las áreas oscuras de su vida. Y ahí es donde Pablo empieza a morir a sí mismo. Satanás se vale de la oscuridad para atrapar las almas, pero Cristo viene a alcanzarlas con su luz, porque Él es la luz del mundo. Amén.
Sigamos con el versículo 4. Dice, cayendo en tierra, cayendo en tierra. Algunos dicen que iba a caballo. La Biblia no es clara en esto, pero los que estuvimos el miércoles, que hablé acerca de la puerta de los caballos, recordamos que el caballo simboliza fuerza, simboliza poder, simboliza orgullo, simboliza confianza en uno mismo. Tenga cuidado usted, tenga cuidado, porque el caballo que no tiene jinete se desenfoca y se desemboca. Amén. Lo cierto es que fue derribado en tierra. Había caído Saulo para levantarse Pablo. Había caído toda la seguridad que él tenía, toda su religión, todo por lo que había luchado, todos los paradigmas que tenía, todo lo que creía correcto se había derrumbado, porque el primer efecto que tiene la manifestación de Cristo en nosotros es que va a derribar a la tierra. Usted va a caer de todo lo que le sostenía. Va a ser derrumbado todo lo que usted creía, poniéndonos en el lugar más bajo. Y le voy a decir algo: cuanto más alto quiera ponerle él en el ministerio, más bajo será el lugar donde nos lanza. Este es el primer golpe a nuestro orgullo. Y es que aquello no era una experiencia religiosa, no, porque Pablo sabía de experiencias religiosas y ninguna experiencia religiosa lo pudo tumbar al suelo. Aquello era un encuentro con el Cristo resucitado, un encuentro con Cristo en el camino de Damasco. El orgullo de Pablo quedó destrozado. Y a partir de ese momento estaban haciendo una nueva criatura. Su orgullo se transformó en humildad, su independencia en dependencia, su razonamiento en fe, su religión en relación. Y eso solamente Cristo lo puede hacer. Eso solamente pasa cuando usted tiene un encuentro cara a cara con el Cristo de la gloria. Su respirar cambió. Amén. ¿Sabe qué? Necesitamos un encuentro como el que tuvo Saulo de Tarso. Amén. Necesitamos vivir la experiencia de Saulo de Tarso para que nuestra vida sea transformada. A Saulo lo consumió la luz, y cuando la luz entra, las tinieblas se van. Versículos 4 y 5. Versículo 4 nuevamente: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oye una voz. Muchas veces tenemos que oír la voz de Dios para que todo se derrumbe. Pero ojalá que usted sea obediente y oiga el primer llamado. Amén. Los que estaban alrededor de él también vieron la luz, pero no entendían lo que la voz decía. Vámonos al capítulo 22, versículo 9. Los que estaban conmigo vieron la verdad, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hay gente que aunque él hable, no oyen. Mi Jesús no está mudo. El mundo quiso apagar su voz. Satanás quiso acabar con él, pero no pudo. Cristo está vivo, está más vivo que nunca y está hablándole a usted. Pero ¿qué hace usted con lo que él habla? Le pregunto yo,
¿Cuándo fue la última vez que usted oyó la voz de Dios? En el 81. No, más o menos en el 84. ¿Sabe usted que Dios nos habla todos los días? Si usted no oye la voz de todos los días, ¿sabe qué? Usted está mal. Y hay personas que no solamente necesitan ver, necesitan oír también, como le pasó a Saulo. Y oye la voz del Cristo resucitado. Y solamente esa voz puede transformar el corazón. Solamente esa voz nos puede dar paz. Solamente esa voz nos puede restaurar. Solamente esa voz nos hace sentir completos. Solo Él. Saulo, porque lo conocía. ¿Por qué me persigues? Porque cuando usted tiene un encuentro con Cristo, inmediatamente va a venir la confrontación de su pecado. Si a usted no le ha dolido su pecado, usted todavía no ha tenido un encuentro con Él. Porque Él necesita confrontarnos con el pecado. Él necesita que tomemos conciencia de lo que hemos hecho, para que el pecado nos duela y nos avergüence. Porque solo así vamos a decidir apartarnos de Él. Amén. ¿Por qué me persigues? Era como que si le estuviera diciendo, ¿qué te he hecho? Y tal vez usted dirá, yo no mato gente. Y vea qué linda enseñanza, porque Pablo le pudo haber dicho, no, es que la cosa no es contigo, es con los tuyos. Pero el que habla de su iglesia, habla de él. No comete el error de criticar a sus propios hermanos. La iglesia no está allá y usted está aquí. La iglesia somos todos. Si usted habla de su propio cuerpo, usted está hablando de él. No critique. No critique lo que no sabe. Amén. Hoy tal vez no nos lanzan a una arena llena de osos y de leones, pero está el Facebook. Porque es más fácil criticar detrás de un teléfono. Es más fácil criticar detrás de un Facebook y criticar a la misma iglesia. Yo me sorprendo tanto cuando veo mucho veneno que se tira en el Facebook y veo gente de la misma casa que no dicen amén, dicen así sea. Qué tremendo, ¿verdad que sí? ¿Por qué le habló? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué le habló? Porque cuando Cristo habla a su corazón, las demás voces se callan. La voz del rencor, la voz del odio, la voz de la crítica, la voz de la murmuración, la voz de la falta de perdón. Todos hacen silencio cuando Él habla. Amén. Aquello derrumbó todos sus argumentos. No se quedó siquiera con uno. No pudo decirle al Señor nada. Se fue el razonamiento. Se fue la mente brillante. Porque tuvo un encuentro con el Dios al que perseguía. Mire, le provoca una ceguera de 3 días. Y 3 días nos habla de muerte y de resurrección. La luz cegó a Pablo para que Pablo abriera los ojos. ¿Sabe qué? Aquí hay gente que está ciega. Qué triste, qué dolor, cuando usted está viendo lo que la demás gente no ve. A mí me da tanta tristeza.
Y lo peor es que muchas veces solo me tengo que callar y hacer a un lado. Porque se tapan los oídos. Y Dios habla, pero se tapan los oídos. Qué triste que es poder ver el final de una persona y ver a esa persona ir caminando justamente al barranco y hacerlo con sus propios pies. Y usted habla y usted dice, pero mire, entonces vemos a Ananías siendo llamado para orar por él, y Ananías decía, no, ¿cómo voy a ir? ¿Me va a matar? Y Dios le revela el propósito a Ananías y recupera la visión. Inmediatamente Pablo empieza a predicar. Inmediatamente. Y usted lleva 5 años, 6 años en esta casa, y usted no ha ganado ni siquiera a su prima, super mejor amiga. ¿Cómo va a llegar usted delante de Dios? ¿Cuál es su producción? Porque el árbol que no da fruto va a ser cortado. Usted no le habla ni siquiera a sus padres del evangelio. Usted no ha convertido ni al perro de su casa, ni al gato. Ay, pastor, es que yo no soy buena para predicar. ¿Y su ejemplo? ¿Qué han visto en usted que no cambian? Lo mismo. Lo único que cambió fue que se cambió de religión, o que viene los domingos a la iglesia. Pero usted sigue siendo la misma persona. Es más, hasta sigue siendo la misma mala persona. Por eso su comportamiento no le predica a nadie. Inmediatamente usted ve a Pablo. Mire, y la gente veía a Pablo y se escondía. Nos va a matar. Y qué tremendo, porque ya no tenía los amigos fariseos porque se había convertido, y la gente, los cristianos, tampoco, porque le tenían miedo. Pero pasa algo en la vida de Pablo. Pasa algo en la vida de Pablo y no se sabe por qué. Es un misterio. Predica así por un tiempo, pero él decide apartarse. Vámonos a Gálatas, capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, porque le voy a decir a usted algo. Toda la vida de Saulo, Dios la aprovechó para Pablo. Aprovechó su educación, aprovechó su conocimiento, aprovechó la mente brillante, aprovechó su ciudadanía, aprovechó que hablaba más de 5 idiomas para que su evangelio se expandiera. Dios no desperdició nada de la vida de Pablo. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí. Él mismo escribe, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Uy, Cristo en nosotros. Pero ¿de verdad Cristo está en usted? O usted solo es un payaso o una payasa que viene a jugar de cristiano. Usted puede decir, Cristo en mí, Cristo en mí. Me comí a Cristo, respiro Cristo, sudo Cristo, hablo de Cristo. ¿Quién sale de usted en un momento de dolor? ¿Sabe qué?
Han habido noches en que yo no duermo, clamándole al Señor que me ayude a perdonar. He pasado días enteros diciéndole: ayúdame a perdonar, guarda mi corazón, no dejes que me contamine. Muchas veces la tentación de agarrar un teléfono, la tentación de ir a buscar a alguien cara a cara, la tentación de tirarle en la cara a alguien todo lo malo, lo mala que ha sido. ¿Ustedes creen que yo no soy tentada a eso? A devolver mal por mal. Pero Cristo en mí, la esperanza de gloria. Porque el Señor dijo: de Satanás nada tiene él en mí. Qué lindo decir: nada tiene el diablo en mí, porque Cristo está en mí. Dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no consulté esta decisión con nadie, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 3 años pasó en Arabia. Ya no fue aquella primera vez en el desierto, que en el de repente de Dios, porque Dios tiene ese de repente, ese tiempo, esa hora, ese día, ese segundo donde Él se revela a usted. Ya no fue un encuentro que Él no esperaba. No, es que ahora me voy al desierto para tener intimidad con Él. Me voy al desierto para escucharlo en medio del silencio. Me voy al desierto porque hay cosas que Él tiene que perfeccionar en mí. Me voy al desierto a hablar con Él y que Él hable conmigo. ¿Sabe qué yo siento? Que si Pablo, porque el primer desierto fue de Saulo, pero el segundo fue Pablo. Y Pablo significa pequeño, porque entendió que grande es solamente Él. Amén. Si Pablo no hubiese acudido esos 3 años a ese desierto a encontrarse con Él, muy probablemente en algún momento hubiera retrocedido. Es que lo único que necesitaba era el silencio para recibir su palabra. Únicamente lo necesitaba a Él. No se fue al silencio, al desierto a seguir estudiando. No, ya tenía mucho estudio. No se fue al desierto a adquirir inteligencia, era inteligente. No se fue al desierto a adquirir sabiduría, era sabio. Se fue al desierto a tener un encuentro con Él. Porque cuando usted tiene un encuentro con Él, todo cambia. Hay momentos en que necesitamos estar con Él. Hay momentos en que a usted nada le da paz. Hay momentos en la vida en que usted dice: si no estoy con Él, ¿sabe que me muero? Hay momentos en que usted sabe que la mano del hombre no le puede sostener. Hay momentos en que usted sabe que si Dios no hace algo, ¿quién sabe qué va a pasar con usted? Pablo había descubierto un amor tan grande, tan profundo. La cita de Romanos. Pablo había descubierto que aunque fuera pequeño, gordo, calvo, que las cejas le pegaban, jorobado, corbetas, panzón, Dios le amaba a él. Pablo había encontrado un Dios que no buscaba su inteligencia, que no buscaba su sabiduría, que lo único que buscaba era su corazón. Pablo en el desierto seguramente lo que quería era un abrazo de Él nada más. Porque hay momentos en los que usted lo único que necesita es que Dios le abrace. Lo único que usted necesita
manera de sentirlo a Él. Hay momentos en que nadie le puede consolar. Hay momentos en que usted siente que todo se le derrumba. Son los momentos en que tenemos que ir al desierto. Oseas 2. Y cierro con el versículo con que abrí esta enseñanza. Pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Qué necesita usted oír? ¿Qué necesita usted que le diga? ¿Qué necesita usted que Dios haga en su corazón? Muchas veces es solamente en el desierto. Hay momentos en la vida en que usted no necesita que nadie esté con usted. Porque hay momentos en la vida en que su dolor es tan grande, tan grande, tan grande, que solo Dios puede hacer algo. Y Pablo corre al desierto. Pablo corre al desierto a tener un encuentro con el Cristo que todo lo puede. Quiero que se ponga de pie, por favor. Yo quiero hacer un llamado. Aquí hay Saulos, hombres y mujeres, que necesitan un cambio en sus vidas. Aquí hay Saulos, hombres y mujeres, que necesitan tener un encuentro personal con el Cristo resucitado. Aquí hay Saulos y Saulas que una vez se burlaron de los panderetas, esos cristianos que parecen locos. Pero hoy usted se dio cuenta que esa locura es la que nos mantiene de pie. Si usted quiere un cambio en su vida, si usted tiene mucho pero no tiene nada, qué tremendo. Me decía una persona, la cual amé en 3 días: tengo mucho pero no tengo nada. Esa persona hoy no está. Decidió irse con el Señor. Si usted todavía lleva falta de perdón, si usted lucha con su temperamento, usted necesita tener un encuentro con el Dios de la gloria. Usted necesita que el Señor irrumpa en usted con su luz y le ilumine todas las áreas oscuras de su vida. Aquí hay alguien que necesita conocer a Dios, que necesita conocer al Cristo resucitado. Cierre sus ojos, por favor. Si usted es esa persona, yo le voy a invitar a usted que pase adelante. El primer golpe al orgullo. Si usted ha estado frío, ha estado fría, usted necesita entrar en el desierto otra vez para estar a solas con Dios.
Usted necesita correr al desierto a tener un encuentro con Él.